Vamos a charlar con Rodrigo Mediavilla, es el director del tercer nivel del Ministerio de Salud de la provincia. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes para todos. Bueno, gracias por estos minutos. Bueno, hacíamos un poco un repaso generalizado, un panorama de una situación complicada, ¿no? Preocupante, me imagino, la de hoy. ¿Cuál es la foto? A todos con los que hablamos le preguntamos esto. ¿Cuál es la foto de esta semana en materia epidemiológica en la provincia de Santa Fe? Bueno, el escenario es un escenario preocupante, es un escenario crítico, es un escenario al cual estábamos esperando, ¿no es cierto? Porque esto sabíamos que iba a pasar. Las regiones, las provincias, las ciudades no escapan a las estadísticas mundiales, entonces sabíamos que esta situación estresante, preocupante y crítica iba a llegar. ¿Vos te acordás que cuando arrancó esto, en un poco de historia, que arrancó el 20 de marzo, se decía que el pico iba a ser en abril, iba a ser en mayo, iba a ser en junio? Estos errores de cálculo, en realidad no fueron errores de cálculo, sino que fueron que las medidas que se tomaron desde el gobierno permitieron prolongar este pico para poder prepararnos para esto. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe nosotros hemos ampliado prácticamente un 120% nuestra capacidad de área crítica, nuestras camas generales, acopiar los EPP para que nuestro personal pueda contar con la seguridad necesaria, pero el pico iba a llegar. Y ahora estamos transitando este pico con los números que muy bien dijiste vos, 2.900 casos ayer en la provincia, 1.300 en Rosario. Y como decía nuestra ministra, el sur de la provincia hoy por hoy se ha convertido en la princesa de Argentina, ¿no es cierto? Porque los casos, el área más roja de la Argentina se encuentra en el sur de Santa Fe. Respecto al porcentaje de ocupación o la saturación del sistema de salud, tanto público como privado, ¿cuál es la información oficial desde el Ministerio de Salud? ¿En qué porcentaje estamos? ¿En Santa Fe? ¿En Rosario? Bueno, eso es una muy buena pregunta la tuya, porque si yo te dijera que tenemos un 80% de saturación a nivel provincial, es un número un tanto, no sé si la palabra justa es mentiroso, pero lo importante es la regionalización, porque no es lo mismo un 70% o un 65% de saturación en Reconquista que por ejemplo, hace una semana y media teníamos 100% de saturación en Venado Tuerto. Entonces lo que importa es la regionalización. Hoy por hoy la foto que tenemos es de te decía, un 91% de saturación en Rosario público y un 96% de saturación en el privado. Y un 98%, por ejemplo, de saturación en lo que es el sector, en todo lo que es el universo de PAMI. A ver, para que quiero desglosar ese número que acabas de dar. Hoy el sistema de salud privado en Rosario está más saturado que el público. 91% de ocupación el sistema público, 98 dijiste en el privado. 96 el privado, más o menos, sí. Esto es en Rosario. Por ejemplo, esto en Rosario, con un sistema de PAMI que está prácticamente colapsado. A nivel sanitario, lo que hay que decir para que la gente entienda que cuando un sistema sanitario cruza el 80% de saturación, ya se habla de déficit en la disponibilidad de camas, porque ese porcentaje es un promedio. Entonces, a lo mejor un inspector tiene el 100% y otro tiene el 70%. Entonces, la disponibilidad ya empieza a acotarse. Pero bueno, sí, como vos decís, hoy el privado tiene un porcentaje de saturación mayor que el público. ¿Y en el caso de Santa Fe? En el caso de Santa Fe tenemos un 70% de saturación en el sector público. No tengo el porcentaje del privado, pero es muy parecido, incluso se repite la misma historia. Ahora en un rato vamos a hablar con alguien del sector privado de la salud en Santa Fe, así que vamos a preguntarle también ese número. Rodrigo, te consulta mi compañero Héctor Galeano. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No sé si tuviste oportunidad de ver el foro de Rodrigo Castro, Ernesto Kaufman y Daniel Fierstein del 17 de octubre pasado, todos investigadores del CONICET. El título del foro es Botón rojo y aislamiento intermitente. Bueno, ellos señalan ahí que la foto que vemos hoy es una foto que tiene por lo menos entre 10 y 15 días, que la tasa de mortalidad que la provincia está informando está por debajo de los datos reales, porque ellos estiman que estamos en un 2,1 a nivel provincial de letalidad de coronavirus en Santa Fe.
que la gran explosión de casos se dio a partir de julio, que antes era un ejemplo Santa Fe en el país, incluso que tiene una tasa de letalidad bajísima, de contagios bajísimos. Así que la pregunta concretamente es, obviamente se preparó el sistema para que empiece a responder desde el 31 de julio, principio de agosto hasta ahora. Según tu experiencia, ¿se banca una situación mucho más gravosa el sistema tal como está, teniendo en cuenta que no merma la cantidad de casos, no merma la cantidad de camas ocupadas, y agregar un plus? Hay un montón de trabajadores de la salud, entre médicos, enfermeros y lo que sea, y todo lo que conforma esa comunidad, que están aislados. Así que te recuerdo la pregunta: ¿se banca el sistema como está? Incluso un aumento de los casos y de atenciones de coronavirus en el sistema. Bueno, mira, yo no quiero hablarte de futurología, yo te puedo hablar de lo que está pasando hoy. La verdad es que hoy nuestro sistema de salud está respondiendo, no solamente está respondiendo a los pacientes no mutualizados, sino que, como te decía, y es la historia que ustedes estaban contando, el sistema de salud público también está respondiendo a aquellos aquellos pacientes que tienen mutual y no son alojados por la falta de disponibilidad de cama en el sector privado, lo cual hoy por hoy el sistema de salud se está comportando, a mi entender, de una manera óptima, e incluso nuestros trabajadores, como vos decías, si bien la atención es enorme, están haciendo un esfuerzo y un sacrificio que realmente hay que ponderar, porque hoy por hoy nuestro sistema de salud está respondiendo. Con respecto a la de aplicar botón rojo intermitente o no, son todas estrategias que se vienen manejando. Incluso la ministra los otros días hablaba de que si había que tomar medidas de cierto retroceso se iban a tomar, y se están estudiando a nivel de su jerarquía, ¿no es cierto?, a nivel gubernamental, lo cual no se descarta ningún tipo de maniobras hacia un lado o hacia el otro. Lo sí que es cierto es que el coronavirus se va a quedar mucho tiempo con nosotros. No se solucionaría esto nada más que con una medida aislada. Las estadísticas marcan los otros días, no tengo la estadística puntual de ayer, pero España viene con 10.000, 15.000 casos diarios, al igual que Francia, por lo cual esta historia se va a replicar en la Argentina y nosotros vamos a tener la misma película que estamos viendo en Europa. La conclusión que toman los investigadores es que el único dato que ven las autoridades es el de camas ocupadas por asistencia de COVID, por asistencia a personas con una infección grave de COVID, que es el único dato que se tiene en cuenta, que cuando eso baja, abren la economía. Cuando eso se satura, se restringe un poquito las actividades económicas, que dicho sea de paso, también concluyen que no se cumple casi en nada esa restricción. Bueno, con respecto al cumplimiento o no, yo creo que, como hemos dicho varias veces, y te vuelvo a repetir, este virus se va a quedar un rato largo con nosotros y vamos a tener que, la palabra acostumbrarnos a vivir con el virus, yo sé que es fea y es dura, pero es algo que vamos a tener que contemplar, porque es algo que va a pasar. Con respecto a la productividad y la economía y con respecto al comportamiento social, la gente está cansada y es lógico. Esto hace que nos viene golpeando, pero a los santafesinos, a los argentinos y al mundo hace 7 meses. Las restricciones hacia la gente, sobre todo hacia la gente grande, es muy duro no ver a la familia, muy duro no ver a los nietos, muy duro estar encerrado, muy duro la cuarentena. Pero hasta que tengamos una vacuna efectiva, los protocolos y el aislamiento social es la única vacuna, como ha dicho nuestra ministra y el gobernador, por lo cual todas esas contemplaciones que vos decís son lógicas y tienen sentido. Esta realidad tiene muchas aristas. Desde el punto de vista sanitario, nosotros, como es la mirada que vos estás diciendo, una de las alternativas es retroceder y ponderar lo que es todo lo que sea aislamiento y protocolo. Pero acordate que esta realidad tiene muchas aristas. La productiva, la económica, la social, el contexto social, que son todas las realidades que contempla el gobernador en la toma o no de esas decisiones que vos comentabas. Rodrigo, ¿cómo estás? Rodrigo Villarreal. La pregunta tiene que ver más con un contexto nacional. Me estoy enterando por medios nacionales, también por algunas fuentes, que
todo lo que era el Consejo Consultivo de Infectólogos, sanitaristas a nivel nacional, hoy son únicamente consejeros. O sea, los que se sacaban la foto con Ginés González García, el presidente Alberto Fernández, y aconsejaban, caso de Pedro Camp, dice, no, nosotros aconsejamos, pero no tomamos decisiones. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto pesa la toma de decisiones dentro de los ejecutivos cuando tenés expertos que te dicen, che, botón rojo? Y la duda puede estar inducida, digamos, por la sociedad civil, por los medios de comunicación, por factores de poder, grupo de presión, lo que sea. Ahora, ¿cómo es esa convivencia entre el experto y el político que tiene que tomar la decisión? Porque ahora se desmadró todo. Mira, yo siempre digo que no me gustaría estar en los zapatos del gobernador o en los zapatos de la ministra, que son los que se tienen que sentar a estas respuestas, ¿no es cierto?, a tomar estas decisiones. Nosotros, desde el punto de vista de salud, yo como responsable del tercer nivel, nosotros analizamos una arista y tenemos una mirada de la situación. ¿Cómo se contemplan esas distintas miradas a nivel gubernamental? Y es una pregunta que tendría que responder el gobernador, no porque yo no la pueda responder, sino porque mi mirada es solamente sanitarista. Pero por eso, no debe ser... vi tu pedigrí y digo, bueno, vos sos sanitarista, o sea, vos sos sanitarista. ¿Qué le decías al gobernador en este momento? Perdón. ¿Qué le digo al gobernador en este momento? Nosotros hablamos con la ministra y nosotros aconsejamos, ¿no es cierto?, que hoy por hoy el sistema es crítico. Que el sistema es crítico, la situación es muy preocupante. Ese es el diagnóstico. ¿Y qué aconsejas? Ese es el diagnóstico. ¿Cuál es el consejo? Que hay que ponderar el aislamiento social obligatorio, que hay que ponderar los protocolos, que hay que analizar el tema, como vos decís, de retroceder, pero hay que saber si ese retroceso va a ser efectivo, ¿te das cuenta? Porque hay un montón de análisis que se hacen y honestamente nadie tiene... es una enfermedad en la que todos estamos aprendiendo. Nadie tiene el mundo, podemos analizar el mundo, nadie tiene la respuesta de decir, nosotros estamos haciendo esto y esto es lo mejor. Yo creo que tanto a nivel nacional como a nivel provincial, lo que están haciendo nuestros gobernantes es cuidarnos. Tenemos fotos de países muy cercanos a nosotros en donde la realidad se toman estrategias diferentes. Por ejemplo, Brasil. Yo no sé... Si usted me pregunta a extrapolar estos resultados, ¿cuál va a ser mejor, cuál va a ser peor? Pero yo prefiero un Estado que me cuide en el por las dudas a un Estado que me diga no va a pasar nada, vamos para adelante. Y esa frase que todos tenemos amigos o todos tenemos conocidos que te dicen que pase lo que tenga que pasar o que se mueran los que se tengan que morir. Creo que son frases en las cuales yo prefiero un Estado como el que tenemos, tanto a nivel provincial como nacional, que nos protege, que nos cuide, que nos trate de contemplar en estas estrategias para cuidarnos a todos y no exponernos. Ese es mi consejo. Rodrigo, gracias por tu tiempo, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes.